Parlando de show. Show. Entretenimiento y edificación en un mismo lugar y en una misma plataforma. Señores, suscríbanse. Sigan suscribiéndose. Por Cónchale, favor. que eso no cuesta nada. Eso no le cuesta nada. Estoy seguro que la gente que se han suscrito no han perdido ni un peso por suscribirse. Entonces suscríbanse, que eso no le cuesta nada. Y compártanlo. El canal, los videos, compártanlo. Que no le cuesta nada. Exacto. Suscríbanse, sigan suscribiéndose y sigan apoyando cada vez que subimos un video. Estamos por aquí, aunque estemos un poco desaparecidos a veces. Patrón, usted sabe que Ok. en estos días vimos que el Papa Francisco hizo un viaje a Irak, ¿verdad? Sí. Una cosa histórica, jefe. Sí, yo tengo que ser sincero, yo no sé mucho del tema, sí vi que muchas páginas y cosas Fue un viaje histórico. en estaban realidad. como Es- contentos y sí. que entonces yo quiero ¿qué fue lo que eso marcó en la iglesia? O sea, ¿por qué es tan importante el viaje? Primero habría que decir que el viaje es muy importante porque es un viaje muy peligroso. Sí, claro. Más que por un tema de la vida del Papa en cuanto a cualquier atentado, es un viaje peligroso no solo para el Papa, sino para todos los que le acompañaban, porque se da justamente en medio de la pandemia. Es el primer viaje apostólico del Santo Padre en medio de la pandemia. Sí. Segunda cosa es que es un viaje que por primera vez en la historia de la iglesia, el Papa, cualquiera que fuere, visita Irak. Nunca ha habido un papa a Irak. Nunca había ido un Papa a Irak. Pero pasa algo entre Irak y la iglesia. Usted sabe que Irak es una tierra de muchos conflictos. Sí, claro. En el 1999, Juan Pablo II había organizado un viaje a Irak y no lo pudo hacer. Por razones de seguridad. Por razones de seguridad. Ujú. No pudo hacer el viaje. Inclusive el mismo Papa Francisco en una entrevista cuando le decían que si él veía prudente el viaje y él decía no podemos defraudar de nuevo a la iglesia de Irak. Es una iglesia pequeña, es un grupo de católicos muy mínimos para ser exacto. El viaje se dio desde el 5 de marzo y hasta el 8. Fue los días que el Papa duró 3-4 días en Irak. Fueron los días que el Papa visitó Sí. la tierra de Abraham. Sí. Yo creo que la historicidad del viaje radica ahí para mí. En que nunca había ido. En que se encontraron Ajá. 3 religiones hermanas, hijas de un mismo padre. Hijas de Abraham. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y el Papa fue inclusive y tuvo un momento de oración por la paz y por la unidad en Ur de los caldeos, que es la tierra de Abraham. Abraham es nativo de Ur, fue de Ur de donde él salió para Canaán. Y allá estuvo el Papa. Pero hubo momentos muy históricos, muy profundos. Yo creo que fue en el momento exacto. Yo creo que si Juan Pablo II va en su momento, a lo mejor hubiese sido un viaje un poco trágico y no hubiese logrado algunas cosas que logró Francisco en este viaje. Creo, déjeme ver el programa, yo lo tengo aquí, yo lo abrí. El sábado 6 de marzo, el Papa visitó al gran líder del ISIS, me parece que es. El gran Ayatollah Sayyidik Ali al-Hussein al-Sistani en Nayaf. Allá fue el Papa y lo visitó a su casa. Él no salió de su casa, él entró a la casa de ese hombre. Una foto histórica, la que se pudo ver. Yo creo que el sábado 6 de marzo fue un día muy histórico. Primero por esa visita. Luego porque se dio ese día el encuentro interreligioso en Ur de los Caldeos. Fue ese día también. Y también porque el Papa de Ur viajó a Bagdad y celebró. Escuche esto, gente. Mi jefe, me gusta mucho.
Por primera vez en la historia de la iglesia, un papa celebra la misa en el rito católico caldeo. ¿Y cómo es ese rito? Es un rito católico, es misa, no es como nosotros la celebramos, tiene una serie, empezando porque el que preside no usa casulla. Por decir un elemento sencillo, usa capa pluvial como para las procesiones durante toda la liturgia. Y se celebró en latín, en la lengua caldea y me parece que en italiano. Fueron los 3 idiomas en los que se celebró la misa en el rito caldeo. Es la primera vez que la iglesia, en la persona de su pontífice, celebra la misa en el rito caldeo. Juan Pablo II celebró en muchos otros ritos, celebró en el rito maronita, me parece, celebró en muchos otros ritos, pero nunca la iglesia había celebrado en el rito caldeo. Y, aparte de que fue la primera vez que se celebra en el rito, tuvo una significación importante, porque no es un secreto para nosotros que el Papa declaró el año 2021 como año de San José. San José. Y fue celebrada en la Catedral de Bagdad, que está dedicada a San José. O sea que fue un encuentro histórico, fue un día muy histórico. El sábado 6 de abril fue un día histórico por el encuentro con el líder, luego por la oración interreligiosa. Las 3 religiones se encontraron en el desierto de Ur, de los caldeos, y luego en la tarde el Papa celebró la misa en el rito caldeo. Y eso, la gente que celebran ese rito Son católicos. pero se rigen por el Papa. ¿O tienen su Papa? Tienen su propio patriarca. Ok. Pero la iglesia católica es la iglesia católica, aunque no tengan comunión con el Papa. Okay. Para nuestros hermanos de Skyline, que nos deben un encuentro, ellos estaban hablando de esto justamente, querían que habláramos de esto. La iglesia tiene 23 ritos, me parece, si no me falla la memoria. 23 ritos, muchos de ellos no están en comunión con el Papa de Roma, pero sí son la iglesia católica. Y tenemos el mismo credo, sin cambiarle una sola palabrita al credo. Es el mismo credo que nosotros tenemos, lo tienen ellos y los rezan conjunto con nosotros. El Papa va luego de una guerra, inclusive hubo un encuentro de oración por las víctimas de la guerra, y en la misa que celebrara el domingo, ese domingo el Papa, déjeme ver para confirmar eso. Sí, el domingo 7 el Papa celebró la misa en el estadio Franco Hariri de Erbil. El Papa celebró misa normal en el rito católico. En ese estadio el Papa celebró la misa con un número reducido de fieles, con el distanciamiento necesario, con mascarillas, con la higienización prudente. Y ahí había una imagen de la Virgen que estuvo en el ataque, en la guerra, en una explosión que hubo en la catedral, y la imagen fue restaurada a lo mínimo y estuvo allí, la llevaron para que el Papa la pudiera venerar. Okay. Fue una imagen muy famosa, se hizo muy famosa en el momento de la guerra, porque la imagen quedó completa, pero le faltaba la cabeza a la Virgen, y entonces se reparó lo necesario para conservar la imagen, que era una imagen muy sagrada para ellos, y estuvo en la misa. También el Papa se encontró con la familia del niño que se hizo viral hace algunos años, que se ahogó. Un niño que los padres haciendo por el mar, escapando de la situación política del país, pues su hijo en el naufragio, el niño murió. Cuando tuvieron que irse, y entonces él se encuentra con la familia del pequeño niño. Estoy buscando aquí el nombre de ellos, porque el Papa fue un encuentro también muy bonito con el padre del niño. Fue una imagen muy bonita, el Papa haciéndose solidario con el sufrimiento. Dicho sea de paso, el Papa llevó consigo una colecta especial en nombre de toda la iglesia, para la iglesia de Irak. Es lo mismo que la gente se pregunta, que qué hace la iglesia con sus bienes. Pues la iglesia, los bienes de la iglesia somos todos. Y el Papa se hace una colecta anual en el mes de junio de cada año, que se llama Óbolo de San Pedro. Y
es la colecta que se llama también Pro Papa. Es una colecta que va directamente a las manos del Papa, que se hace en la Iglesia Católica en el mundo entero. Para cuando el Papa viaja a países muy pobres, lleve consigo esa colecta en nombre de la Iglesia. Pues esa colecta estuvo en Irak en nombre de todos nosotros. O sea que toda la Iglesia estaba presente allí junto con el Papa. Dicho sea de paso, el próximo Viernes Santo ya se hizo la información necesaria de que la colecta por los lugares santos que se hace cada año, el Viernes Santo, es una colecta que se hace solo el Viernes Santo y se manda a Jerusalén, a la custodia de la Tierra Santa, para que se mantenga económicamente esos lugares y se puedan sostener. Pues este año se pidió una colecta especial porque no ha habido peregrinaciones. Y si no hay turistas, No hay cuarto. no hay cómo sostener la iglesia. Y entonces les motivo a que cuando la iglesia nos pida que colaboremos, lo hagamos, porque eso llega a las manos que debe llegar. Eso no se quede en el camino. Pero de verdad que este viaje histórico, el Papa fue en nombre de todos nosotros. Fue en nombre de San Juan Pablo II, que quería ir. Hubiese sido él el primero en ir, pero no pudo. No pudo estar ahí por razones de seguridad. Y sobre todo por el tema de la crisis de la pandemia, ha sido mucho más que histórico el viaje. Sí. En muchas ocasiones se vio al Papa usando su mascarilla combinada con el hábito crema. En otros lugares no la usó, porque cuando preside la misa no se debería usar mascarilla el que preside, por un asunto de la adicción. Pero ahí vamos. Bien aclarado mi duda y la de ustedes, que quizá la tenían. Así que nos estuvimos en Irak. Yo me sentí bien representado en Irak. Aunque puedo decir que el Papa Francisco tiene algunos detalles que no son del gusto mío como laico, como fiel, pero es el Papa y es el sucesor de Pedro y merece nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra obediencia. Y me sentí bien representado en Irak. Yo estaba en Irak. Yo estaba entonces también. Yo estaba allá. Yo pensé que usted no iba a ir. No, yo estaba. Porque si no fue a Irak conmigo, no va para Capadocia, que se está cocinando un viajecito para Turquía. ¿Para dónde? Para Turquía, para Capadocia. A subir un globo aerostático. Ahí sí. Yo yo estaba en Irak. Yo sé que usted es pendejísimo, ¿sí? No, pues yo me subo ahí. Es lo que yo no me subo a un barco. No, tenemos que hacer la travesía por el Mar Negro, por el estrecho del Bósforo. No nos podemos quedar dados después que estemos ahí, mi jefe. Miren. Lo hablaremos después. Suscríbanse. Compártanlo. Y usted ahí hablando de eso de los ritos y la cosa. Viene una sección que va a ser dedicada a esa cosa, toda esa duda. Mira, como curiosidades de vida, así mismo. Ahí me escribió el hombre de la sección. Sí, ahí viene el patrón con otro patrón. Van a hacer una sesión dura para esa gente que tenemos, porque yo no puedo ser mentiroso, desconozco muchas cosas. Para esas cosas que nosotros desconocemos, esta gente que son fundidos en eso, no den luz. Suscríbanse, activen las notificaciones y nos vemos en la próxima. Estoy hablando de show y estos son temas.